Hermanos y hermanas, ha llegado la hora de su programa, Una Palabra de Dios. Muy buenas amigos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida una vez más a su programa, La Palabra de Dios Revelada. Un programa para la edificación de sus almas. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante que ya hemos hablado y conversado en otra oportunidad. Se refiere al cuerpo de Cristo, parte 2. Para esto vamos a hacer un recuento, ¿verdad?, de lo que es el cuerpo de Cristo. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 51 en adelante. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aleluya. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de una transformación que tendremos nosotros. Esa transformación de un cuerpo natural, que es el cuerpo que tenemos en esta vida humanamente, el cuerpo físico, a un cuerpo incorruptible, inmortal. Es un hecho que se dará en el momento del rapto. Hay muchas personas que piensan que en el momento del rapto seremos transformados cada uno en un cuerpo espiritual individualmente. Pero el apóstol Pablo no está hablando de esto, sino que el apóstol Pablo está hablando de que esta transformación se dará en el momento del rapto, en el momento en que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, venga a buscar a su cuerpo, que es la iglesia. En aquel momento, Jesucristo vendrá y buscará a los que se han guardado, a los que se han santificado, a los que se han purificado y han sido llenos del Espíritu Santo, a los que han vivido una vida santa. Vendrá a buscarlos y serán su cuerpo. En este proceso ocurrirá esta transformación del cuerpo natural a un cuerpo incorruptible. Podemos ver eso en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 16 en adelante, cuando dice la palabra del Señor: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir a nuestro Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Las personas y muchos cristianos lamentablemente piensan que cada uno tendrá un cuerpo individual, que seremos transformados en un cuerpo individual. Pero el apóstol Pablo aquí nos está diciendo que no será así. Vamos a ponerle un ejemplo. Cuando una persona muere, vaya para el infierno o vaya para el cielo, va en su ser espiritual, que es el alma. Entonces, en el infierno es atormentada el alma. No va con un cuerpo espiritual, sino que va en su ser espiritual, que es el alma. Igualmente, cuando una persona va al cielo, va en su ser espiritual, que es el alma. No es transformado en un cuerpo espiritual para ir al cielo, como muchos piensan, sino que va en su ser espiritual, conformado por alma y espíritu. Estos que están en el cielo, que han dormido ya, como dice el apóstol Pablo, en aquel momento resucitarán. Serán resucitados. Y nosotros, los que estemos vivos en aquel momento, seremos arrebatados juntamente con ellos
en el aire, dice el apóstol Pablo. Y allí, junto con ellos, es que sucederá el acontecimiento que nos habla en 1 Corintios capítulo 15. Que todos seremos transformados de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, a un cuerpo inmortal. Allí se hará la transformación y se formará el cuerpo de Cristo. Y cuando dice la palabra en Tesalonicenses, así estaremos siempre con el Señor. Es que el Señor estará con nosotros por siempre. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo se unirá a Cristo. Aleluya. Como bien nos lo dice la palabra en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículos 22 y 23, cuando nos menciona que le dio el Señor por cabeza sobre todas las cosas a nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ese cuerpo va a ser conformado con los creyentes, unidos todos como miembros de un solo cuerpo, y Cristo la cabeza. No es que cada uno va a tener un cuerpo espiritual por individual como muchos piensan, sino que el cuerpo que nos ha prometido el Señor, incorruptible e inmortal, es el mismo cuerpo de Cristo conformado por todos nosotros, los que estemos preparados para irnos en el rapto con Él. Ahora, ese cuerpo dictaminó Dios desde antes de la fundación del mundo que fuese así. Pero ¿para qué Dios dictaminó que fuera un solo cuerpo, todos los creyentes de la iglesia con la cabeza con Cristo? Eso lo podemos ver aquí en el libro de Efesios, cuando nos dice en el capítulo 1, versículo 8 en adelante, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio. Este es un misterio, como hablaba Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios, cuando dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice entonces, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, la voluntad de Dios para con esto, según su beneplácito, lo que a él le plació hacer, el cual se había propuesto en sí mismo el reunir todas las cosas en Cristo, aleluya, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando se cumpla el tiempo y ya Él dé la orden a nuestro Señor Jesucristo de venir a buscar a su iglesia, a su cuerpo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aleluya. Entonces vemos que Dios le plació hacer de nosotros los creyentes un cuerpo con Cristo como la cabeza. Será el templo santo del Señor. Esa es la función que tiene ese cuerpo. Ser un templo santo en el Señor. Eso lo podemos ver en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 20 en adelante. Cuando nos dice el apóstol Pablo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál fue el fundamento de los apóstoles y profetas? La palabra del Señor. En la palabra somos edificados, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, porque Cristo fue la principal piedra del fundamento de los profetas. Los profetas escribieron sobre Cristo y los apóstoles escribieron sobre la obra de Cristo aquí en la tierra. Y todas las palabras nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya. En quien todo el edificio bien coordinado, el edificio es el cuerpo de Cristo. Cuando el apóstol Pablo nombra el edificio, está nombrando al cuerpo de Cristo.
Entonces dice que este edificio, bien coordinado, va creciendo a través de la palabra para ser un templo santo en el Señor. Aleluya. Es para eso que el Señor dictaminó y se propuso en sí mismo hacer este misterio. Reunir a todos los creyentes de Cristo que se han santificado, se han guardado y se han limpiado en un solo cuerpo. Transformarlos en un solo cuerpo con Cristo como la cabeza para hacer un templo santo en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿para qué será este templo? Seguimos leyendo y la palabra nos dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados, todos nosotros, para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. Quiere decir entonces que en este cuerpo glorioso, conformado por los creyentes con Cristo como la cabeza, allí será el templo santo del Señor y morada de Dios en el Espíritu. Dios entrará en ese cuerpo glorioso y morará allí. Como nosotros aquí en la tierra, en este cuerpo, somos templo y morada del Espíritu Santo, asimismo aquel cuerpo glorioso, conformado por todos nosotros con Cristo como la cabeza, será el templo santo y la morada de nuestro Dios. La palabra dice que Dios es espíritu. Así como el Espíritu Santo mora en este cuerpo, asimismo Dios, que es espíritu, entrará y morará en ese cuerpo y será su templo santo. Una representación de esto lo podemos ver en las Escrituras, en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3, cuando nos dice la palabra del Señor: oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Aleluya. Este es el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí claramente nos lo está diciendo el Señor en su palabra. Ese será el tabernáculo de Dios con los hombres, ese cuerpo glorioso, el cual se le llama en la Escritura el cuerpo de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué el Señor se interesó en revelarnos este misterio a través del Espíritu Santo, utilizando al apóstol Pablo? Para que nosotros, los creyentes, sepamos la grandeza que Dios ha determinado para nosotros. La grandeza de la herencia que Él ha propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en su Hijo Jesucristo, haciendo este cuerpo glorioso con los creyentes, para hacer un templo santo en el Señor. Ahora, ¿cuál fue el propósito de que nosotros sepamos esto? El propósito es que sabiendo esto, nos santifiquemos, hermanos, porque vamos a hacer un templo santo para el Señor, donde el Señor va a morar. En ese cuerpo glorioso de Jesucristo, el Señor va a morar. Dios Todopoderoso entrará y morará allí. Entonces, nosotros tenemos que tener este conocimiento para que, conociendo esto, nos santifiquemos y nos purifiquemos verdaderamente. No como muchos hacen hoy en día y llevan una vida cristiana a la ligera. Es un gran compromiso, es un gran sacrificio de santificación que tenemos que tener para poder pertenecer a ese cuerpo de Cristo. Aleluya. Sabiendo el grado de importancia y compromiso de santidad que requerimos para pertenecer a Él, nos despojemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Aleluya. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Como nos dice el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 1, cuando nos dice el Señor
en su palabra. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Tenemos esta gran promesa de que seremos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que será el templo santo del Señor para morada en el Espíritu. Puesto que tenemos tan grandes promesas, nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Para esto es que el Señor ha revelado a través de su palabra, por medio de la sabiduría dada por su Espíritu Santo, a sus hombres, los cuales Él llenó de su Santo Espíritu, para que se le revele esta palabra. Pero nuestro Señor Jesucristo, consciente de nuestra humana debilidad, que Él mismo conoció y vivió cuando vino en carne propia a la tierra, y supo que lograr esta limpieza de carne y de espíritu, que se llama santificación, era muy difícil en nuestra condición humana. Dijo estas palabras: sin mí nada podéis hacer. Porque Él sabía que sin la ayuda de Él era imposible. Y por eso dijo esto. Esto lo podemos ver en el libro de Juan, en el capítulo 15, versículos 4 y 5. Cuando el Señor Jesucristo dice las siguientes palabras: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aleluya. Pero ¿cómo podíamos estar con Él si era necesario que Él subiera a la presencia del Padre? La respuesta es que para estar junto con nosotros, el Señor Jesucristo nos envió su Santo Espíritu. Aleluya. Esto lo podemos ver en Juan, en el capítulo 16, aquí mismo en el libro de Juan. En el versículo 7 al 15, cuando nos dice el Señor Jesús: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Aleluya. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aleluya. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Son todos los misterios que tenía por decirnos. Estos mismos misterios que estamos manejando en esta hora a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios revelada por el Espíritu. El Señor Jesucristo le dice que tiene muchas cosas que deciros a sus apóstoles, pero ahora no la podéis sobrellevar, porque aún no tenían el Espíritu Santo que nos da la revelación y la sabiduría para poder interpretar las palabras y descubrir en ellas el gran tesoro de los misterios que Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Seguimos la lectura en el versículo 13 y nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aleluya. Y me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije
tomará de lo mío y os lo hará saber. Aleluya. A esto mismo se refiere el apóstol Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 2, cuando nos dice así, en el versículo 11, cuando dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aleluya. Y es el Espíritu Santo el que, como dice el Señor Jesucristo, toma de lo de él y nos lo hace saber. Es por el Espíritu que podemos saber este gran misterio del cuerpo de Cristo, que muchos no han visto aún, no se le ha sido revelado. Pero gracias a la misericordia del Señor y a través de las Escrituras, por la unción del Espíritu Santo y la revelación y la sabiduría de lo alto, podemos entender este gran misterio para edificación del cuerpo. Aleluya. Seguimos. Dios nos dejó para la purificación de nosotros, sabiendo que era imposible que nosotros por nuestra propia cuenta en esta condición humana pudiéramos llegar al nivel de santidad requerido para pertenecer a ese cuerpo que va a ser templo santo en el Señor. Nos dejó el Espíritu Santo. Por eso es importante que cada creyente sea lleno del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo está en un creyente, pasa algo glorioso. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo hace su obra en una persona? La persona empieza a vivir la vida en el Espíritu. Aleluya. El apóstol Pablo nos habla de esto en la carta de Romanos, en el capítulo 8, versículo 4 en adelante, cuando nos dice la palabra del Señor, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aleluya. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces la obra que hace el Espíritu de Dios morando en un creyente es hacerlo vivir una vida en el Espíritu. Una vida santa. Una vida apartada del pecado, una vida que es contra los deseos de la carne. Aleluya. Pero vemos que el apóstol Pablo sigue diciendo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Gloria a Dios. Hay algo muy importante en esta expresión, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué querría decir el apóstol Pablo con esto? La respuesta es que lo que el apóstol Pablo nos quiere decir, que cuando dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, es que el que no tiene el Espíritu Santo aún no ha sido insertado en el cuerpo de Cristo. Aleluya. Por esto nos dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Aleluya. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 30, nos dice lo siguiente, la palabra del Señor. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quiere decir entonces que con el Espíritu Santo el Señor nos ha sellado para aquel día glorioso en que Él venga a redimir su cuerpo, el día en que Él venga a buscar a su iglesia. Con el Espíritu Santo Él nos ha sellado para ese día glorioso. También podemos ver una referencia de esto
En el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 19, cuando nos dice el Señor: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, quiere decir entonces que el Espíritu Santo con que fuimos sellados es el sello que el Señor pone en el creyente para reconocer los que son suyos para el día de la redención. Aleluya. Es muy importante esto. Pero vemos que también el apóstol Pablo menciona: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. El apóstol Pablo nos exhorta a apartarnos de la iniquidad, porque la iniquidad y el pecado son cosas que contrictan al Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol Pablo dice en su palabra: y no contristéis al Espíritu Santo, con que fuiste sellados para el día de la redención. Cuando el creyente que es bautizado por el Espíritu Santo, también se enciende una llamarada de fuego dentro de él. A esto mismo se refería Juan el Bautista, cuando dijo: he aquí después de mí viene uno, el cual no soy digno de desatar las sandalias. A la verdad yo os bautizo en agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Este fuego se enciende en el creyente cuando es bautizado con el Espíritu Santo. Pero si el creyente empieza a menguar en su comunión con Dios, empieza a aflojar en su santidad, a menguar en su santidad, empieza a cometer cosas que desagradan a Dios, pecados, empieza a hacer desobediencia, esta llama de fuego se va apagando poco a poco. A esto nosotros le llamamos el enfriamiento del creyente. Se va enfriando. Pero ¿qué pasa con esto? Porque es peligroso y el apóstol Pablo nos alerta de esto. Eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, cuando el mismo Señor Jesucristo, a través del mensaje a la Odisea, le dice al ángel de la Odisea, en el versículo 16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces el apóstol Pablo hace mucha referencia a esto, porque es muy peligroso. Esto nos puede costar ser expulsados del cuerpo de Cristo, ser echados fuera de aquel cuerpo glorioso, porque es un cuerpo que será templo y morada de Dios en el Espíritu. Allí en ese cuerpo no pueden haber cristianos tibios, no pueden haber cristianos medio santos. El nivel y el grado de santidad que se tiene que tener para pertenecer a ese cuerpo glorioso que el Señor Jesucristo tendrá con él como cabeza y será templo y morada de Dios en el Espíritu. Tiene que ser un templo santo en el Señor. Por eso es que el apóstol Pablo nos advierte de esto. ¿Cuán importancia tiene esto? ¿Cuán importancia de que hoy en día sea edificado el cuerpo de Cristo? Muchos de los que están encargados, como dice la palabra, que los constituyó a unos pastores, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros profetas, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hoy en día no se está edificando al cuerpo. ¿Por qué? Porque se están enviando mensajes desde los púlpitos, adaptados a la vida cotidiana. Mensajes en los púlpitos, donde se lee la palabra del Señor, pero la interpretación es interpretación humana, de humana sabiduría, con hermenéutica, con pedagogía, con teología, enseñada en institutos. No tenemos nada contra los institutos bíblicos, pero sí contra esa acción
de predicar la palabra y ajustarla a lo terrenal. El apóstol Pablo hacía mención de esto, porque es necesario que el cuerpo sea edificado con palabras reveladas por el Espíritu Santo. Muchos creyentes no manejan estos misterios revelados por el Espíritu, porque no se le ha sido dado a través de la revelación del Espíritu Santo, ni siquiera aquellos que están encargados de edificar el cuerpo. Pero el apóstol Pablo hacía mención de esto en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 6 en adelante, cuando dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Esto es lo que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. El que seamos un templo santo en el Señor, para morada de Él en el Espíritu. Ese cuerpo glorioso. Muchos piensan hoy en día, a través del alimento que se le da en las prédicas, a través de los pastores y de los encargados de la grey, que nada más existe el infierno y el cielo, y que el cielo ya es el final de todo. El paraíso es el final de todo. El paraíso solamente es un lugar donde están reposando las almas hasta el momento que se cumpla la dispensación del cumplimiento de los tiempos, como dice la palabra, para que llegue nuestro Señor Jesucristo a buscarnos. En ese momento, esos muertos que están descansando en el paraíso serán resucitados y conjuntamente con nosotros serán transformados en un solo cuerpo. No son varios cuerpos individualmente, es un solo cuerpo, el cual será el cuerpo de Cristo, con Cristo como la cabeza. En ese cuerpo será un templo santo en el Señor. Morará el mismo Dios con nosotros. Ese será el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Esa es nuestra gloria que Dios ha predestinado para nosotros en Cristo Jesús. Por eso es que dice la palabra que Él se propuso de reunir en Cristo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo. Y en este evento es que sucederá esta palabra: serán reunidas todas las cosas. Seguimos leyendo en el versículo 10 del capítulo 2 de 1 Corintios, y el apóstol Pablo nos dice que esa sabiduría revelada en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Esta sabiduría es a través del Espíritu Santo. Por eso, usted pastor, usted evangelista, maestro que me oye, tiene que predicar la palabra de Dios, pero con la sabiduría dada por el Espíritu Santo, en misterios ocultos que revela el Espíritu, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor Jesucristo revela en el Espíritu que aún no ha venido porque su cuerpo no ha sido edificado, ya que los que Él encargó para que sean los edificadores del cuerpo, para que edifiquen a su iglesia, se han desviado a dar mensajes que no edifican. Dice la palabra del Señor en el versículo 13, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, aleluya, no por palabras cargadas de teología, de hermenéutica, enseñada en institutos humanos, no, con sabiduría humana, no,
sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Qué triste que hoy en día muchos de los que se paran en los púlpitos ven palabras ricas en contenidos espirituales y la ajustan a lo terrenal. Cuando el hombre de Dios espiritual, que vive en el Espíritu, que domina la sabiduría dada a través del Espíritu Santo, revelada en misterios de Dios, está llamado a ajustar lo espiritual a lo espiritual. Gloria a Dios. Amados hermanos, espero que esta palabra haya sido de edificación para sus vidas y se haya revelado este misterio a sus vidas para edificación, y que todos comprendan el grado de importancia, el grado de santidad, el grado de compromiso que debemos tener nosotros los creyentes para poder formar parte del cuerpo de Cristo. No es para que llevemos una vida cristiana a la ligera, sino que es un compromiso tan enorme que requiere tanto sacrificio y requiere tanta entrega para poder ser parte de este cuerpo glorioso. Y usted, amigo, si aún no tiene el Espíritu Santo, sepa que la palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo es con que el Señor nos ha sellado para ese día de la redención en que Él venga a buscar a su cuerpo. Sepa que el Espíritu Santo es necesario para pertenecer en el cuerpo. El Señor Jesucristo nos los dejó para ayudarnos en el proceso de la purificación y santificación. Y sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo: sin mí nada podéis hacer. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y la única manera que Él esté en nosotros es a través de su Espíritu Santo. Porque sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor Jesús. Yo quiero hacer una oración por todos aquellos que están encargados en los púlpitos, que Dios lo ha constituido para edificación de la grey, y por todos aquellos hermanos que han oído esta palabra y se le ha sido revelado este misterio por la misericordia de Dios en el Espíritu. Alcemos las manos y oremos. Padre amado, tú que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Venimos a ti en esta hora para darte gracias por esta tu palabra, Señor. He predicado tu palabra tal y como tú me la has dado, Padre amado, para edificación de tu cuerpo. Oh Señor, en esta hora te ruego, Padre Santo, que sean iluminadas las vidas con esta palabra, que les sea revelado el misterio de tu cuerpo, Padre amado, que tú vendrás a buscar, el gran significado de eso y la gran importancia y el grado de santidad que deben de tener, Padre Santo, para merecer pertenecer a ese cuerpo. Señor, te pido por todos los pastores, Padre amado, para que sean revelados a través de tu Espíritu Santo, para que puedan edificar a tu cuerpo, para que no den mensajes ajustados a la vida cotidiana, para que entiendan que son puestos en esa posición por ti, para que edifiquen al cuerpo. Oh, mi Señor, que seas tú haciendo la obra en cada una de las personas. Te lo ruego, que han escuchado este mensaje, para que sean santificados y purificados. Oh Señor, bautiza con tu Espíritu Santo. Llénalos de tu santidad, Padre amado, para que ellos puedan pertenecer a tu cuerpo. Señor, aún no has venido a buscar a tu iglesia, porque sé que aún no está edificado tu cuerpo. Muchas personas, Padre Santo, no conocen estos misterios y estas revelaciones, y por tanto viven una vida cristiana
alejada de tu verdad. Señor, pero por tu misericordia has revelado esta palabra a través de tus siervos, haciendo realidad la palabra que dice que en los últimos tiempos derramarías de tu espíritu sobre toda carne, sobre tus siervos y sobre tus siervas, y ellos profetizarían, Padre amado. Oh, gloria a Dios. Padre, gracias, Señor, te damos por esta maravillosa palabra que nos ha sido revelada a través de tu Espíritu Santo para edificación de todo aquel que la escuche. En el nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos y te rogamos, te suplicamos, Señor, que vengas pronto a buscarnos y que se cumpla la promesa de nuestro advenimiento, la redención de tu iglesia, Padre amado, para que nos lleves, Señor, a este cuerpo glorioso y seamos transformados en un solo cuerpo, el cual sea el templo y la morada de Dios en el Espíritu. Y allí estaremos para siempre con Dios, Padre Todopoderoso, y con tu Espíritu y contigo, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora sí nos despedimos, amados hermanos. Le damos las gracias y los saludos a todas aquellas personas que nos siguen en la página de Facebook Una Palabra de Dios, como en nuestro canal de YouTube Una Palabra de Dios. Te invitamos a darle like a este video y a compartirlo para que muchas almas más sean edificadas. Los dejamos con el versículo del día. Hasta luego. Amado amigo, ahora puedes disfrutar de la palabra de Dios en nuestro canal en YouTube, Una Palabra de Dios. Dale suscribir y dale clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones.